Bien, buenas noches, somos el grupo número 13. Vamos a explicar ahora la tarea número 1, el literal correspondiente a los protocolos RS-232 y RS-485. El grupo está conformado por Carlos Villamar, quien nos habla, y Tito Toscano. Bien, ¿qué podemos decir sobre el conector RS-232 y el protocolo como tal RS-232? Este es un método de comunicación serial, es decir, se envían bits uno después de otro, ¿ya? Aquí podemos hablar también acerca de la parte física, cómo existe la comunicación. Este es mediante voltaje, ¿ya? Si tenemos un voltaje positivo, se va a identificar como un cero binario. Si tenemos un voltaje negativo, este será como un uno binario. Sin embargo, este voltaje es dependiente del uso que se le da al protocolo, ya que un voltaje positivo puede oscilar bien entre 3 voltios hasta 25 voltios. Y un voltaje negativo puede oscilar entre menos 3 voltios y menos 25 voltios, donde originalmente fue pensado para tratarse entre menos 3, menos 15 voltios y entre 3 y 15 voltios. ¿Ya? Esta comunicación se usa principalmente cuando se comunican PLC, drivers, en este caso pueden ser de motores, HMI, pantallas, robots y también sensores. Varios sensores de la industria todavía siguen usando el protocolo RS232, pero tal vez no lo usan con su conector más conocido, el cual podría ser el DB9. Podemos identificar también dos tipos de dispositivos que se conectan mediante este método de comunicación serial, el cual es el DTE y también el DCE. La comunicación DTE o el dispositivo DTE se conoce como Data Terminal Equipment, el cual envía los datos, y el DCE o Data Circuit Equipment es aquel que recibe los datos, ¿ya? Vamos a identificarlos como el que envía los datos como el conector macho y el que recibe los datos como el conector hembra. También debemos identificar que existen dos tipos de conectores. Originalmente existió el DB25, es decir, esta comunicación contaba con 25 señales que se enviaban a través de los cables, ¿ya? Luego de algunas revisiones se llegó al conector DB9, que algunos los pueden confundir con el estándar para la conexión de video VGA, ¿ya? Y a su vez esta conexión puede ser full duplex, que es el uso más común que se le ha dado. Bien, si revisamos en la parte inferior derecha, veremos el conector de 25 pines. De estas señales podemos ver las principales, las cuales son los de datos, ¿ya? Envío de datos, recibo de datos, preguntar acerca si es que está listo para recibir datos y también la respuesta que se le da al dispositivo de TE de que sí está libre para recibir esos datos. Asimismo, para saber si la señal está lista para transmitir, ¿ya? Y también un reloj, ¿ya? En los 25 pines del DB25, originalmente se tenía pensado trasladar la señal de reloj. Esto para en todo caso ser una transmisión ordenada y sincronizada. Pasamos a la izquierda, tenemos el conector DB9. Aquí lo principal que veremos es que se han quitado varias de las señales de comprobación, es decir, varias preguntas acerca de la transmisión y también el recibo de los datos, así mismo como señales que se utilizaban cuando se hacía una conexión mediante línea telefónica, ¿ya? En el caso del DB9, vamos a listar los pines. En el pin número 1 tenemos Data Carrier Detect, para decir de que hay un dato que está listo para enviarse. En el pin 2 tenemos el pin de recibo, el pin 3, el pin de envío de transmisión. En el pin 4 tenemos que la bandera como tal de que el terminal para entrada de datos está listo. En el pin 5 tenemos tierra. En el pin 9 tenemos el ringing indicator o el indicador de llamada que permite al dispositivo activarse o no dependiendo si existe una llamada telefónica entrante. Esto es cuando se hace una conexión desde la línea telefónica para tener internet. Tenemos también el pin número 8, que es Clear to Send, que es una respuesta que da el dispositivo DCE al DTE para indicar que está listo para recibir datos. Y el pin 7, Request to Send, esa es la pregunta, ¿ya? Que envía el DTE hacia el DCE para preguntar si está listo para recibir los datos.
Finalmente, el pin número 6, que está en la parte de abajo, es para decir que el data está listo o está seteado correctamente. Bien. Ahora vamos a ver el funcionamiento y también los convertidores del RS232. El funcionamiento, como ya vimos, es una señal, eh, un método de comunicación serial. Por lo tanto, las señales van a ir de voltaje, ¿ya? Pero se va a codificar. Por ejemplo, en el gráfico que tenemos en la parte superior izquierda, tenemos el rango de voltaje, en este caso, entre +3 y -3, -3 para un 1 y +3 para un 0. La marca, es decir, el 1 lógico, se lo tiene para decir que no se ha enviado nada. Por ejemplo, si vemos aquí la marca, la señal, es porque indica de que no se está enviando ninguna señal extra. Luego tenemos el 0, para decir el bit de inicio, un 0 lógico. Luego tenemos los 8 bits de datos, o un byte de información, donde se reconoce el LSB y el MSB. Finalmente el bit de paridad y el bit de parada. Finalmente se coloca la marca para decir de que se ha terminado la comunicación. Abajo tenemos los niveles de voltaje, como ya expliqué. Entre +3 y +15 voltios se tiene el 0. Y entre -15 y -3 voltios se tiene el 1. 0 como un espacio y 1 como una marca. Bien, en la parte superior derecha tenemos un convertidor bastante famoso para RS232. En este caso se usa la conexión con la mínima cantidad de pines. El pin de envío, que puede ser el 3 para el macho, 2 para el de recibo, y el de GND, que va a ser el 5. Y para el conector hembra tenemos en cambio los cables volteados, 2 para el de transmisión y 3 para el de recibo. Este convertidor es un convertidor de voltaje de RC232 a comunicación I2C. I2C normalmente es la comunicación que trata las tarjetas de desarrollo como pueden ser FPGA, DCP o algunos microcontroladores, ¿ya? Donde se señalan la información de RXD y TXD, ya sea para el convertidor en una entrada o en la salida. Finalmente tenemos los pines de conexión para 3 y 5 hilos. Si hacemos la conexión muy sencilla, y en este caso que sea full duplex, es decir, permite la entrada y también la salida de datos, o la transmisión y el recibo de datos, tenemos TX, RX y GND, ¿ya? Obviamente, si esto lo ponemos en el cable macho, en la salida que es el puerto hembra, tendría que ser al revés, las conexiones con 3 y 2. Las otras dos señales, el RTS y el CTS, son señales adicionales con lo que se puede llamar su conexión de 5 hilos. Esto es más por seguridad y para la eficiencia en el traslado de los datos, ya que este RTS es importante, a su vez de que el DTE puede enviar al dispositivo de recibo, puede enviarle una pregunta, si es que está listo para recibir, y también este puede enviar una respuesta de que está libre para recibir, ¿ya? Si finalmente nos vamos por una conexión aún más sencilla y decimos de que solo queremos una conexión half duplex o semi duplex, podemos únicamente usar el TXD de un extremo y el RXD del otro extremo, a su vez que usamos GND. Es decir, si tengo una comunicación entre un dispositivo DTE y un CT, puedo simplemente tener un solo hilo de información que es unidireccional y el GND. Y ya con eso tengo mi conexión de tipo serial, solo que en este caso va a ser unidireccional. A continuación, mi compañero explicará acerca del conector RS435, a su vez que el protocolo. Bien, buenas noches. Ya una vez hablaba acerca de este protocolo RS232, ahora voy a hablar de un otro protocolo que es el RS485, que básicamente es una mejora del protocolo anterior. En sí, pues, está definido como un sistema de comunicación en un bus diferencial multipunto, ya veremos qué significa eso. Es un gran avance, como les digo, porque puede transmitir no solo para un dispositivo a dispositivo, sino que también transmite un bus de comunicaciones para conectar varios dispositivos a la vez. Esta es la razón por la cual es un bus diferencial multipunto. La configuración de este protocolo hace que sea más rápido y que su rango de transmisión de datos sea mucho más amplio.
Entonces no está limitado a los 50 pies, como lo es el protocolo RS232, sino que este protocolo RS485 tiene una longitud máxima y más o menos está entre los 1200 metros, ¿sí? Que es aproximadamente 4000 pies. Pero también debemos tomar en cuenta las velocidades de transmisión. Y estas velocidades de transmisión a largas distancias son de 35 megabits por segundo cuando tenemos hasta 10 metros y de 100 kilobits por segundo cuando ya es la longitud máxima que es 1200 metros. Entonces vemos que mientras más largo sea el cable, entonces perdemos más velocidad. Por lo tanto, se recomienda que cuando tengamos una aplicación, se trate de que no sea tan distante si es que queremos realmente una velocidad de transmisión adecuada. Entonces, al igual que el RS232, pues este no tiene un conector estándar real. Pues, muchas veces se utiliza el antiguo conector DB9 y en algunas aplicaciones se utilizan tiras de terminales en lugar de un conector. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es lo que hace que este protocolo se convierta en una forma de comunicación serial muy versátil y utilizada dentro de la aplicación industrial. Otra ventaja que tiene este protocolo sobre el RC232, pues es la cantidad de dispositivos conectables, pues este de aquí se puede usar hasta un máximo de 32 dispositivos conectados. No se recomienda más de ese tipo, más de esos dispositivos, puesto que el RC232 pues solo puede manejar uno. Entonces, como vemos que los usuarios de las instalaciones de fabricación obtuvieron que sus aplicaciones puedan conectarse más grandes y máquinas completas pues, con un solo protocolo. Y esa es una ventaja porque es menos susceptible a los problemas de ruido. Sabemos de que la forma en cómo está construida hace que tenga esta atenuación del ruido eléctrico, que es lo que causa daño en todo tipo de tarjetas electrónicas, sobre todo. Entonces, la conexión serie es utilizada por medio de cables de 2 o 3 hilos. Ya mi compañero especificó y es similar al RS232, un hilo de datos, un hilo con datos invertidos y a menudo un hilo cero y el tierra. ¿Sí? De este modo, las transmisiones y los receptores intercambian los datos a través de un cable de par trenzado de hilos rígidos entre 22 o 24 AWG de medida. Entonces, en el siguiente diapositiva, como vemos, aquí hay unas aplicaciones y vamos a explicar un poco el funcionamiento de este protocolo, ¿no? Entonces, en una red simple, como vemos en las imágenes, de un PLC, un VFD o conocido como variador y un HMI, se permite el control remoto de motores en un entorno industrial. Entonces, digamos que se está monitoreando una bomba, como está en la otra imagen, una bomba de agua llenando un recipiente, un tanque, por decirlo así. Y se decide de que el agua no se esté llenando lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda. Es decir, pueden ocurrir efectos físicos exteriores, ¿sí? Cualquier, cualquier efecto que ocurra dentro del recipiente, pues hace de que el agua no se llene lo suficiente. Entonces, con esta red del RC485, pues se puede monitorear y controlar la forma remota de esa bomba desde un centro de control, la computadora. Y esto es posible ya que la HMI está conectada al PLC a través de RS485 y el PLC también está conectado al variador a través del RS485. Entonces, el PLC está programado para monitorear el nivel del agua en el recipiente por medio de los bloques dentro de su programación. Y con esto se permite pues, el control del flujo manual si es que es necesario. Todo esto le permite acelerar al variador que controla la velocidad de la bomba de agua y eso es un problema resuelto gracias a las comunicaciones de este protocolo. Siguiente diapositiva. Aquí vemos las diferencias entre los conectores, pues básicamente en sí el conector como tal es similar con la cantidad de pines, pero lo que lo diferencia es la forma como está distribuida los pines, tanto del 232 como del 485. Vemos que también el RS485 ha sido modernizado y ha cambiado un poco su forma de conector, como lo vemos en la imagen de abajo. Y la distribución de pines, bueno, pues ya vemos que este, ahí ya se aplica el tema de que los cables son mucho más pequeños, ya van en un solo cable más trenzado. Entonces aquí vemos que los pines están más separados. Pero en sí, los PLCs, los variadores, los HMI hoy en día tienen todo este tipo de conexiones. O sea, no es que realmente estos conectores hayan dejado de existir en el mercado. O sea, actualmente podemos encontrar otro tipo de adaptadores. Incluso en la diapositiva siguiente,
nosotros vamos a poder ver que existen convertidores, ¿sí? Convertidores como la imagen a la izquierda del RS232 al RS485. Entonces, estos convertidores ayudan a que nosotros podamos transmitir los datos si tenemos un sistema antiguo y queremos modernizarlo o queremos aumentar su nivel, ¿sí? Entonces, en la imagen del medio, como vemos, así mismo es un adaptador RS485, pero al USB. Vemos que la forma de adaptador no es la que vemos de los pines, sino que ya son cables separados. Y es por normalmente son los cables que se conectan al PLC. Y eso que nosotros queremos usar pues, de manera ya con un USB. Y el de la derecha ya es un poco más moderno, pues, ya tenemos la conexión convertida de un Zigbee, que es un modelo para conexión inalámbrica. Sí, y esta va a su vez convertida al RS485. Entonces ya en algunas aplicaciones industriales vemos de que estos protocolos se comunican de forma inalámbrica. Y asimismo un adaptador de estos está conectado a nuestra computadora o al PLC o al variador o al HMI, dependiendo de la aplicación. Y ya con esto la comunicación es más fácil. Obviamente tiene un margen, un radio de comunicación, pues. Entonces, dependiendo de la fabricación, dependiendo del producto, pues, nosotros debemos observar siempre su hoja de datos técnicos y ver qué es lo que más nos conviene. En la siguiente diapositiva podemos ver las conexiones en los diferentes PLC. En este caso es un PLC de Siemens. Y como vemos en la parte de abajo, cuando hizo el protocolo RS485, están todos sus pines de distribución, todas las comunicaciones. Entonces, de esa forma es que nosotros lo que debemos hacer es leer el manual del PLC, ver cómo está la posición de los pines, ver el tipo de cable que usamos y el tipo de conexión. En la siguiente diapositiva podemos observar vuelta a un PLC de la marca Rockwell, de Allen Bradley. ¿Sí? Este PLC ya está conectado, obviamente, un, a un adaptador. Podemos ir el RS485 a USB y el USB obviamente va directamente a la computadora. Entonces, por medio de estos adaptadores y conectores que tenemos, se hace más fácil y más optimizada la comunicación de nuestro PLC a una computadora. Muchas veces, como vemos en este caso, el PLC ya no viene con ese puerto de los 9 pines, es por la razón que se usa este tipo de adaptador. Entonces, no importa qué aplicación tengamos, qué tipo de adaptador tengamos, lo importante es que podemos convertirlo de un protocolo a otro. Podemos utilizar un protocolo de acuerdo a las necesidades que tengamos. Si tal vez no queramos utilizar un protocolo actual que tenga un costo muy elevado, podemos usar un protocolo de nivel menor, pero siempre y cuando cumpla las necesidades que queremos. Pues a la final no necesitamos tanta cobertura o tanta velocidad o tanta distancia. Con un simple adaptador de los que hemos hablado será más que suficiente y dependiendo si la aplicación no es tan compleja. ¿Sí? Y creo que eso sería todo, de acuerdo a estos protocolos. Si hay más en la siguiente diapositiva, pues eso es todo. Muchas gracias.